venir aquí con ustedes. Algunos de ustedes, bueno, ya los hemos conocido cuando hemos bajado a algunos comités, también a brindar información. Para nosotros es muy importante venir a vertir lo que ya comentó, una parte que comentó mi compañero Carlos Salas. Pero antes que nada, les queremos decir que nuestro secretario general es el que nos encomienda estas visitas. Y estas visitas se generan a partir de la inquietud que tienen algunos compañeros usuarios cuando se enteran que ya una parte muy minoritaria, lo tengo que decir, de mis compañeros ya estamos de regreso. Es decir, ya están haciendo algunos trabajos en unas condiciones que tampoco nosotros queremos y que tampoco nosotros escogimos. Desafortunadamente, como pueblo no tuvimos la capacidad nadie de parar todas las reformas que ya están instrumentadas. Y hoy pues nos meten en este gran lío a todos. Entonces por ahí reciban un saludo de mi compañero secretario general, Martín Esparza Flores, que sabe que estamos reunidos en este momento con ustedes y que también tiene una gran preocupación porque nosotros venimos a fortalecer los lazos que tenemos con ustedes, con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, y que ustedes sepan cómo se está trabajando en este momento, los pocos compañeros que tenemos trabajando en la cooperativa que creamos, cuál va a ser la relación que tenemos directamente con ustedes, y eso lo va a explicar más adelante ya mi compañero. En este momento para nosotros es importante que sepan algunas cosas ustedes y cómo estamos moviéndonos nosotros como sindicato para lograr los objetivos que también son para nosotros. Porque aquella persona que a lo mejor confundió la situación y que dice que los estamos traicionando, yo nada más quisiera comentarles. Nosotros desde el 2009 no hemos pagado tampoco energía eléctrica. Los 15,000 que estamos ahorita en la resistencia, ninguno hemos pagado. Entonces estamos exactamente en las mismas condiciones que están ustedes, porque también a nosotros pues, nos van a querer cobrar. Exactamente estamos en lo mismo. Entonces no puede haber una condición como la que se comentó hace un rato, porque nos estaríamos dando nosotros solos un balazo en una pata. Porque también estamos en esa situación. En el momento que nosotros acabamos el conflicto, no en su totalidad, pero una parte del conflicto, cuando fuimos por nuestras indemnizaciones, en ese momento también quedamos en otra condición del pago también del luz, pues ya nos dieron lo que nos tenían que dar, dinero, y bueno, pues también ya quedamos en otra condición. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es profundizar la lucha. De alguna manera también mis compañeros y yo pues tenemos ya 7 años, más de 7 años, 7 años y medio sin empleo. Y la condición tampoco ha sido fácil para nosotros. Estar resistiendo en las condiciones que está en este país en estos momentos ha sido muy crítico para nosotros. Las compañeras amas de casa a lo mejor me van a entender un poco más, porque bueno, nosotros a veces como varones llegamos y nos damos lo del gasto, decimos por ahí, damos el dinero, y las compañeras son las que a veces tienen que ver cómo estiran el dinero para que alcance para todo. Imagínense sin empleo, imagínense sin una condición de un ingreso que debíamos de haber tenido. Y eso es algo que nosotros tampoco, nosotros no propiciamos, ¿no? Porque debemos de ser muy claros cuando hacen el decreto para extinguir luz y fuerza del centro. No querían extinguir únicamente nada más a la paraestatal, no querían extinguir a la empresa, querían extinguir al sindicato, porque 2 sexenios antes nosotros nos habíamos opuesto a esta reforma y habíamos logrado parar esa reforma porque estábamos nosotros en las calles. Éramos 44,000 trabajadores que estuvimos en pie de lucha y paramos en 2 sexenios diferentes, paramos esta situación. La única forma de que pasara esta reforma, por lo menos energética, era quitando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Era pegarle directamente al sindicato para que pudiera pasar la reforma. Y desafortunadamente no pasó nada más eso. Pasaron muchas más. Y que nadie tuvimos la capacidad como pueblo de México para poder frenar. Porque si les golpeaban a los maestros con la reforma, nadie dijo nada, porque no, está bien y qué bueno, como nos hicieron a nosotros. Qué bueno que los corrieron cuando les íbamos a regalar un volante, les íbamos a dar algo.
Porque mientras, a veces todavía estamos como pueblo, mientras a mí no me toquen, lo demás no me interesa. Entonces le pegan a los profes, qué bueno, además casi ni van ni los enseñan bien a nuestros hijos. Pero después le pegan a los trabajadores y después le pegan a los campesinos. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya nos metieron más de 10 reformas. Porque ningún sector, ninguno, pudo reaccionar en el momento para decir, no, después nos van a pegar a los demás y no nada más vienen por ellos. Nos van a pegar a todos. Y hoy vemos las consecuencias, por lo menos, que es parte del foro, vemos las consecuencias de la reforma energética en este momento. ¿Por qué en estos momentos el país se convulsionó? ¿A qué se debió? Al hartazgo que ya tenemos todos. Y lo que detona esta situación pues fue el famoso gasolinazo, en donde nos dicen, no, es que no va a subir nada, la canasta básica va a seguir igual, es más, vamos a poner módulos en todos lados por si alguien quiere vender más caro, le vamos a caer ahí para multarlo. Y eso no es verdad, compañeros. ¿Cómo no van a subir las cosas si todo se transporta en camiones? Y al camión hay que echarle diésel, hay que echarle gasolina. Y finalmente ese incremento a la gasolina, ¿a quién nos lo van a cobrar? O sea, nosotros, los consumidores finales, a nosotros. Son a los que nos van a cobrar todo ese tipo de cosas que están sucediendo. A principio de año, y fue así como que nadie se dio cuenta, subieron el gas. Y como que nadie le hicimos caso, subieron el gas y nadie se enteró que ya lo habían subido, y lo habían subido de una forma muy grave, a más del 20%, subieron el gas. Y eso, díganme ustedes, si no nos va a golpear directamente a nuestra economía. Pues tenemos que usar el gas para el calentador del baño, tenemos que usar el gas para calentar nuestra comida. Pero cuando viene esta situación del gasolinazo, bueno, pues se despierta un descontento mucho mayor del que ya había. Si ustedes se fijan, hoy en el norte del país se han levantado movimientos muy grandes. Baja California, por ejemplo, ya estaban en la condición de privatizar el agua y lo lograron echar hacia atrás. ¿Pero por qué? Porque salió el pueblo a decir, ya basta. No podemos seguir dejando que nos pisoteen. Y casi siempre se levantaba movimientos sociales, pero casi siempre en el sur, en Oaxaca, en Yucatán, en Guerrero, o sea, por ahí se levantaban los movimientos sociales muy fuertes, pero hoy ya está en todo el país. Hoy ya está en todo el país. Lo que es en febrero, recuerdan ustedes, iba a subir 2 veces la gasolina. Lo detuvieron, pero ¿por qué lo detuvieron? Pues por la condición que está sucediendo. Si en México no se robaran todo el dinero, todos aquellos que nos están representando, las condiciones fueran otras en el país. Porque ellos creen que nosotros ganamos igual que ellos y nos quieren cobrar la luz, que aparte ni siquiera estamos gastando lo que nos están diciendo, porque ni siquiera van a tomar la lectura. Creen que tenemos unos salarios como los de ellos, que podemos pagar 10,000 pesos, 15,000 pesos cuando llegue el recibo de la luz, cuando el salario mínimo sabemos que es uno de los más bajos de América Latina y que no coincide incluso con lo que estamos gastando pues de luz. O sea, porque hace rato nos hacían una pregunta, nosotros no nos estamos negando a no pagar, y eso debemos dejarlo muy claro. No nos estamos negando a pagar, pero queremos pagar lo justo, queremos pagar lo que estamos consumiendo. Eso es lo que queremos hacer, una tarifa que podamos nosotros pagar, no algo que nos quieren poner. Nosotros estaba viendo un spot en la televisión, nos quieren comparar con salarios de Estados Unidos. Es que la gasolina en Estados Unidos, en México es una de las más baratas. Pues sí, pero el salario que tenemos no se compara a ninguna otras de la región. Tenemos salarios muy bajos. Nosotros como sindicato hemos estado impulsando algunas cosas para poder arribar a la situación que comentaba mi compañero Carlos Salas. Es decir, el borrón y cuenta nueva, que lo queremos dejar muy claro y muy puntual con ustedes, porque a veces, tal vez en el calor del discurso, podemos decir muchas cosas, pero el borrón y cuenta nueva no está en el edificio sindical. El borrón y cuenta nueva no está aquí. El borrón y cuenta nueva lo tenemos que ir a pelear a donde hemos ido, a Gobernación. Tenemos que ir por él allá, a la Secretaría de Energía, a Hacienda, a donde sea necesario. Hay que ir a pelear ese borrón y cuenta nueva. Porque nosotros como sindicato no somos el ente, compañeros. Yo ahorita me pudiese parar aquí para arrancar aplausos de ustedes, les puedo decir, no se preocupen, nosotros les vamos a garantizar el borrón.
Y eso no es verdad, compañeros. Pero yo sé que sí lo podemos lograr. Y más en estos momentos en el que el país está tan revuelto, que hay tanta violencia, que hay todo lo que está sucediendo, que sí lo podemos lograr en este momento. Sí podemos lograr ese momento. En la Sierra Norte de Puebla ya estamos trabajando muy duro, se va a concretar ya por fin. Hay una condición con una empresa de la cual vamos a poder comercializar. ¿Qué es lo que queremos hacer con ustedes? En este momento, decía mi compañero Carlos, ya tenemos 14 plantas hidroeléctricas de generación. Ya las tenemos. Nosotros estamos trabajando algunas las estamos reparando, porque como dijo Carlos, esta empresa de clase mundial nos inundó una, 1,5 metros nos inundó una hidroeléctrica y tuvimos que repararla nosotros. Y ya le echamos a andar, afortunadamente. Ya está trabajando, ya está generando en este momento. Las otras plantas pues las tenemos que arreglar porque no supieron la operación, no supieron operar nuestras plantas, y la mayor parte de nuestras plantas las dejaron en muy malas condiciones, pero que ya estamos trabajando en ello. Es decir, en este momento nosotros ya tenemos el permiso para generar, ya estamos metiendo la generación a la red. 2, ya tenemos también el permiso de usuarios calificados. ¿Quiénes son los usuarios calificados? Las grandes empresas. Las grandes empresas, los industriales. Entonces ya arrancamos un permiso a donde ya podemos estar ya directamente vendiéndoles la luz a ellos. El tercer punto, que es para nosotros fundamental y muy importante, es arrancar el permiso para comercializar usuarios básicos, o sea, todos nosotros, usuarios básicos. En esa parte estamos ahorita. Estamos haciendo ya las gestiones, estamos metiendo muy duro también en condiciones legales y políticas muy fuertes para que se nos dé ese permiso. ¿Qué va a pasar si se nos da ese permiso? Aparte de ir a pelear el borrón y cuenta nueva, que lo estamos haciendo de una manera conjunta, hemos salido a marchar juntos los dos para los mismos objetivos. Porque no es lo mismo, compañeros, y nosotros nos hemos dado cuenta, que salga el SME solo a marchar o que salga la ANUE sola. Se merma la fuerza. Cuando hemos salido juntos, la condición ha sido contundente, y tan contundente ha sido que el día 26 de enero se abre la mesa de gobernación por la contundencia que tuvo esa marcha. Porque hay gente o compañeros que creen que es poca cosa sentarse en gobernación, abrir una puerta en gobernación, creen que es poca cosa. Nosotros que llevamos ya un largo tiempo ya en la resistencia, más de 7 años y medio, sabemos que las condiciones a veces no son tan fáciles, que solamente estando ahí se da uno cuenta de qué trabajo cuesta a veces sentarse. Entonces ya se abrió, estamos ahí, estamos compañeros del IRB apoyando condiciones técnicas, también con compañeros de la ANUE. Están ingenieros de nosotros también discutiendo, y vamos a discutir fuertemente el programa que tienen ahorita implementado o que quieren implementar en todo el país, porque es un programa nacional, que lo único que trae ese programa no es de modernidad, no es un programa para modernizarnos. Están retirando los transformadores que tenemos de 112.5 o de 75 kVA y están instalando transformadores de 15, de 45 kV. Eso lo único que nos va a traer como consecuencia es pagas o pagas. Porque también están instalando los angelitos un gabinete abajo del transformador, en donde van a ir aproximadamente entre 20 y 27 servicios ahí. Y cuando tú ya no tengas para pagar, como es el caso, porque no podemos pagar lo que nos están pidiendo, lo único que van a hacer con un clic, como en el teléfono, van a apretar un botón y nos vamos a quedar sin luz. Eso es lo que están haciendo con este proyecto de modernidad que ellos llaman, con ese programa de modernidad. Y ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido con ustedes en algunas regiones, que va a explicar mi compañero cuál es la relación. Nosotros hemos estado en la pelea, vamos a seguir estando con ustedes. De eso no les quepa la menor duda. Si salimos en estos momentos es para ponernos de acuerdo, para dejar las cosas muy en claras y cómo vamos a seguir con la relación. Porque una cosa sí les digo, compañeros, a nosotros ya no nos ganó el gobierno. Nosotros estamos recuperando nuestros predios,
estamos recuperando nuestros talleres y también nuestras fábricas. Nosotros ya vamos de regreso. Pero no crean que ya se nos olvidó todo lo que pasamos. Ya aprendimos la lección, compañeros, porque lo decía muy bien, y lo decía muy bien Carlos y muy puntual. Había compañeros de nosotros que sí tenían otra actitud con ustedes, pero éramos 44,000 compañeros que estábamos trabajando en Luz y Fuerza del Centro. Nos quedamos 16,599 guerreros que queremos a nuestro sindicato y que queremos nuestro trabajo, porque hemos sido muy claros en la mesa de gobernación. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos nuestro trabajo, porque de nuestro trabajo va a salir el fruto, es el dinero para nuestras familias. Nosotros no queremos que nos regalen nada, no queremos que nos regalen absolutamente nada. Nosotros queremos empleo, nosotros sabemos ganarnos el dinero, sabemos trabajar y lo hemos demostrado. El apoyo que les venimos brindando se va a seguir haciendo, compañeros. El problema con esta situación que estamos viviendo, el cambio del cableado y todo lo que están haciendo en este momento, es que si ellos instalan ese gabinete, si ellos instalan todo lo que están haciendo, en el momento que nosotros querramos ir a conectarles y querramos abrir el gabinete, todos los servicios que están conectados en el mismo, se va a ir la luz, a todos, no nada más a la persona que esté, con el que le hayan cortado la luz. Porque pues estos angelitos están preparando la situación, porque van a venir a invertir, y nadie va a venir a invertir a perder. Entonces están asegurando que los angelitos que van a venir a invertir, pues no pierdan su dinero. Quieren blindar toda la línea para decir, ahora sí ya está todo en condiciones, ahora sí vengan a invertir, no hay ningún problema, les van a tener que pagar a fuerza porque si no se van a quedar sin luz. Porque es diferente una resistencia como la que estamos viviendo con luz. Imagínense unos 2 o 3, 4 días sin luz en una casa, pues la condición creo que se va a volver muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros venimos precisamente a refrendar esta situación. Nosotros estamos con ustedes, no hay ninguna traición, ni una traición. Venimos de frente con ustedes con la cara en alto a decirles que vamos a seguir con ustedes y que lo que ustedes decidan, así se va a hacer. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, que es el borrón y cuenta nueva, elevar a rango constitucional el derecho a la energía, y el último punto muy fundamental y muy importante: si nosotros les arrancamos este permiso para venderles la luz directamente a ustedes, comercializarlas a ustedes, ahí está la tarifa justa, compañeros. A eso sí nos estamos comprometiendo, a que va a estar la tarifa justa, porque nosotros los vamos a vender directamente a ustedes, y las hidroeléctricas que tenemos es lo más barato, es lo más barato de generación, es lo más barato para generar la luz. Porque imagínense, ahorita que subió el gas, pues generan con gas, no creo que nos la vayan a vender muy barato. Generan todavía algunas con combustible, que ya están cerrando, por cierto, también. Entonces esa situación, compañeros, venimos a eso, a refrendar el compromiso que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas con ustedes, y ver cuál va a ser la relación o cómo está la relación entre la cooperativa LF del Centro y la NUE, compañeros. Pero no hay ninguna duda, compañeros, que vamos a seguir con ustedes hasta alcanzar los objetivos. Ustedes el borrón y las otras dos condiciones que tienen, pero también nosotros tenemos que regresar a trabajar ya. Hay compañeros que para nosotros como dirigentes sindicales ya también nos están apretando, está fuerte también para nosotros. Pues mis compañeros ya después de más de 7 años pues ya quieren regresar a laborar. Dicen, bueno, ¿cuándo vamos a entrar? Y también nos aprietan, pero también hemos sido muy claros con los compañeros, que tenemos condiciones y tenemos acuerdos firmados con ustedes y no los vamos a traicionar. Tenemos que respetarnos y así lo venimos haciendo. Por eso el motivo de nuestra visita, compañeros. Muchas gracias por su atención.